y vamos a hablar también de la actitud. Vamos a hablar de una crisis y una actitud. Eh, para todos es sabido que la crisis, cuando hablamos nosotros desde el punto de vista de liderazgo, de trabajo, de desempeño laboral, la crisis es una oportunidad para crecer. Pero también la crisis puede convertirse en una oportunidad para destruirnos. Y ese es el enfoque que queremos darle hoy. Todo depende de cómo usted y yo enfrentamos la crisis. Es decir, todo depende de la actitud que usted le ponga a la nueva crisis. Ya lo decía el pastor Jesús Alberto al inicio, las situaciones a veces no pintan muy fáciles, las situaciones a veces pintan difíciles, complicadas, pero lo que tenemos que tener nosotros frente a estas crisis que nos está planteando una pandemia que está tocando al mundo entero, es una buena actitud, una buena actitud. Cuando yo era niño, recuerdo que yo peleaba con mi padre porque los únicos tiempos en que usábamos para llevar cometas eran los meses de agosto. Hoy en día a veces se utiliza julio y hasta septiembre porque los tiempos han cambiado. Pero ¿por qué esa época era ideal de llevar cometas? Porque era una época en que los vientos constantemente estaban muy fuertes, más fuertes de lo normal. Imagínense, Barranca Bermeja, cuando se veía una brisa, ¿cierto? Y sin embargo, en agosto era el momento de las brisas, entonces era el momento de elevar las cometas. ¿Y por qué se eleva una cometa? Porque tiene un viento en contra. Es decir, la cometa aprovecha la oportunidad de esa crisis, de ese viento fuerte, para poder elevarse. El resto del tiempo, lo que uno hacía era sacar físico, pegándose los trotes con la cometa a ver si de pronto se elevaba un poquito, pero uno era tan inocente que pegaba esos trotes, corría un buen rato y la cometa se elevaba un momentico, pero cuando el pulmón se agotaba, la cometa volvía a caer. Los atletas, un atleta, quienes han participado en deporte, quienes han tenido la posibilidad de estar en equipos de fútbol o de otro tipo de deporte, saben que la forma de mejorar deportivamente es no estar solo, sino enfrentarse a una adversidad, enfrentarse a un adversario, porque ese desafío que usted tiene lo obliga a tener mejores marcas, mejor rendimiento deportivo. Entonces, hoy vamos a hablar de la actitud, y para ello yo les voy a compartir un video, que me parece que es importante, un video que me gusta porque ustedes van a ver ahí cómo cambia la actitud, cómo una persona con una buena actitud puede enfrentar un buen desafío. Entonces vamos a ver este video, los invito a que veamos este video. Fíjate, Gustavo, el nivel de estúpido que mi hijo cree que yo soy, porque me dijo, ¿cómo te explico? Dije, ¿cómo es? Sí voy a entender. Me dijo, mira, pa, mi computadora sí sirve, pero salieron unas nuevas que están más chiquitas, más manualitas, más delgaditas, que se ven mejor, tienen mejor resolución, ¿me entiendes? Dije, perfectamente te entiendo, mi hijo, perfectamente. A ver si tú me entiendes a mí. Tengo 35 años casado con tu mamá. ¿Tú crees que no salieron unas más delgaditas, más manualitas, que se vean mejor? Y sin embargo yo me tengo que quedar con la que tengo llena de virus. La vida no es tan fácil, hijo. Y te voy a decir una cosa, te lo voy a reconocer. Si yo a estas alturas agarro una que esté más delgadita, más manualita, no la voy a poder prender, amigos. Deja tú que la prenda, no la voy a poder apagar, que eso está peor. Bueno, ahí vemos jocosamente cómo pues uno puede enfrentar una crisis, ¿no? Una crisis se puede enfrentar con buen humor, una crisis se puede enfrentar con una buena actitud. Ahora, ¿qué es una actitud? Una actitud es la fuerza principal que está dentro y va hacia afuera. Esa actitud determinará si triunfamos o si fracasamos. O sea que una actitud es la disposición del ánimo manifestado de manera exterior.
mucha gente en medio de la crisis toma una opción y es sentirse víctima. Eso es lo peor que uno puede hacer en medio de una crisis, sentirse víctima. Muchas personas se sienten desgraciadas, se sienten infortunadas, se sienten oprimidas por las circunstancias. La pérdida de un ser querido, la pérdida de una persona, un divorcio, una separación, una ruptura matrimonial, una pérdida de empleo, la imposibilidad de conseguir cosas, de lograr cosas que necesitamos para un sustento o para poder sacar adelante un proyecto. Toda esa serie de cosas nos puede o convertir en una víctima o nos puede de adentro hacia afuera sacar lo mejor de nosotros. Tenemos que estar pendientes, o más bien cuando alguien se convierte en víctima, siempre está pendiente de lo malo. Siempre está pendiente de lo injusto, y lo vemos, los que hemos tenido la posibilidad de estar al lado de ellos, los vemos quejándose, los vemos criticando, los vemos discutiendo, porque consideran que la vida es injusta con ellos. Y todo le parece malo, todo le parece malo. Considera que el mundo no es el ideal para ellos. Y permanentemente viven quejándose de la vida que llevan. Sin embargo, a pesar de que se quejan tanto de la vida, no hacen nada para cambiarla. No hacen absolutamente nada para cambiarla. Es decir, se compadecen a sí mismos, ceden su responsabilidad, se dan por vencido, ceden su responsabilidad a otras personas. Y tenemos que decirlo, vemos lastimosamente varones que han perdido su responsabilidad en su hogar. Y por una pérdida de empleo, por unas circunstancias difíciles, posiblemente pérdida de un ser querido, una separación, pierden totalmente su estima y ceden su responsabilidad a las mujeres. Y estamos viendo cómo hoy en día los hijos están siendo criados por otras personas. Las estadísticas son muy claras. En el año pasado, el 35% de los niños, de los jóvenes, estaban siendo criados por un abuelo o por un tío. Ahí están los hombres cediendo su responsabilidad de levantar una familia. Y lo más difícil es que nunca aprenden de los errores. Todos los días los vemos cayendo y cayendo en los mismos errores. Y no es algo ajeno a los ministerios. Yo sé y tengo personas en el ministerio que cuando llegaron al principio en su vida venían de un fracaso, de fracasos económicos, de fracasos personales. Y en medio de esta pandemia muchos se alejaron del ministerio. Y ahora que hemos continuado, que hemos estado buscándolos, siempre hemos mantenido la posibilidad de estar ahí al lado de ellos. Y en esos últimos días, últimos tiempos, se perdieron, totalmente se perdieron, no contestaban llamadas, los veía uno alejados, ya no le respondían las llamadas al pastor. Y ahora han vuelto, algunos hemos tratado de volvernos a acercar, hemos vuelto a tener conexión con ellos y nos hemos encontrado que han repetido el ciclo de error. Están en el mismo error en el cual iniciaron ministerialmente hace 3 o 4 años. Entonces, al hacer esto, los varones pierden la confianza en sí mismos y bajan el nivel de autoestima y comienzan a lastimarse ellos mismos y se lastiman y pierden inclusive sus ganas de vivir. Y comienzan a perderse en un mundo lleno de conflictos, un mundo lleno de convulsión, un mundo lleno de exigencias, un mundo lleno de cosas que le exigen cambios y que le exigen inclusive acomodarse a cosas que muchas veces no son de Dios.
Yo quiero que cada uno de los que estamos aquí recordemos que no hay personas sin fuerzas. Simplemente hay personas que no usan esa fuerza. Yo les quiero decir a mis hermanos que el mundo no se ha acabado todavía ni se va a acabar. La Biblia dice que será transformado. Pero quiero que esta frase que yo les acabo de mencionar siempre, siempre lo recuerden, mis hermanos varones. No hay un varón sin fuerza. Lo que hay es personas que no usan esa fuerza. ¿Cuáles son las reacciones típicas que utilizan muchas personas frente a las crisis, frente a las circunstancias? Una de ellas, hay dos posibilidades. Una es ser reaccionaria y otra es ser proactiva. Usted tiene frente a esa crisis la posibilidad de hacer las dos cosas. Una, ser reaccionario y otra, ser proactiva. Vamos a ver cómo actúa una persona de manera reaccionaria ante una crisis. La persona reaccionaria ante una crisis generalmente se vuelve fatalista. Es decir, trata de hacer como dicen la avestruz. Yo nunca la he visto. Tuve la posibilidad este fin de semana de conocer por primera vez mi vida una avestruz, nunca la había visto. Pero dicen que las avestruces meten la cabeza dentro de la tierra. Esa es una, pues yo no digo que en la avestruz sea eso. Me imagino que tendrá algunas circunstancias o tendrá algo que mover la avestruz. Pero en las personas, en los hombres, cuando viene una crisis tan difícil como la que posiblemente estamos enfrentando en este mundo moderno y que vienen más, como lo decía, no recuerdo quién, vienen más porque se avecinan otras crisis, se avecinan otras dificultades, se avecinan otros problemas, se avecinan dificultades, cuestiones difíciles, lo decía creo que Alfonso Zanabria, nuevos virus y en fin. La gente se vuelve muy fatalista y la gente cuando es reaccionaria trata de hundir la cabeza, que nadie siquiera lo vea. Y otra de las formas como actúan frente a las circunstancias difíciles es quejarse. Quejarse por todo. Yo sé que este gobierno, al menos ese es mi pensar, y respeto el pensar de los demás, no es que sea un gobierno maravilloso. Oramos todos los días por este gobierno para que Dios, como logró el pastor, le dé la inteligencia a este varón y conduzca el país por mejores senderos, porque cuando a Colombia le va bien, a todos nosotros nos va bien. Y nuestro deseo es que el presidente le vaya bien y que esta nación le vaya bien. Pero estas personas se quejan por todo. Si solamente le suben el 3% del salario, ¡ay! Que con esa subidita. Si le suben el 5%, ya deben de haber subido más. Antes subían el 10, el 20. Es decir, a todos le ven problemas. Si sale una circunstancia, no, pero es que eso para qué. Y sale lo contrario, no, pues claro, es que lo está haciendo, es por. En todo se queja. Esa es una persona reaccionaria ante una crisis. Lo más delicado es que a veces, ¿sabe qué hacen? Buscan culpables. O sea, no reconocen que su error está dentro de él, que es su actitud la que no le permite avanzar, que es su actitud la que no le permite conseguir las cosas. Y se vuelven buscando culpables. No, es que no fui yo. Es que seguramente que si yo hubiera tenido un mejor papá y una mejor mamá. Es que seguramente si mi papá me hubiera dejado escoger la carrera. Es que seguramente si hubiera estudiado otra profesión. Es que seguramente si yo hubiera hecho no sé qué. Es que seguramente si mis tíos, si mi familia, si mi presidente, si mi alcalde, si mi gobernador, si mi profesor, si mi universidad, siempre están buscando culpables en medio de la crisis. Y también acuden siempre a las disculpas. No, porque yo no tengo la culpa. Pero óyeme, cambia, no tengo la culpa. Yo recuerdo hace muchísimos años, no conocía de Dios. En el año 1988, 89, 88, me fui a hacer una especialización a Bogotá en comunicación organizacional de Natanael Lozano. Y regresé
Regresé otra vez a Barranca Bermeja buscando nuevas opciones porque ya era un especialista, comunicador social especialista en el año 89 y en esa tierra pues no había mucho. Y comencé en medio de mi orgullo, a creerme pues el non plus y no conseguí empleo. Y no conseguía empleo, y no conseguía empleo. Iba a una parte y me decían, no, es que su hoja de vida, hermano, usted es especialista, es muy alta. Y en la otra me decían, no, es que le falta un poquito más de estudio. Sea como fuere, entré en una crisis muy fuerte y me volví reaccionario. Comencé a quejarme, a buscar culpables y comencé a acudir a las disculpas. ¿En qué me excusaba? Te repito, no era cristiano. Fumaba cigarrillo y tomaba tinto todas las noches. Me daban la 1 o 2 de la mañana sentado en un balcón mirando a ver qué podía hacer en la rueda. Llegué a ofrecerme hasta de chofer de Coca-Cola porque necesitaba algo con que sustentar. Afortunadamente era soltero. Hasta que un día mi hermana me dijo, usted está muriendo en vida, maestra. Y apareció la posibilidad de irme a trabajar a Popayán como periodista. Agaché la cabeza, reconocí mi situación y acepté, y ahí comenzó toda mi vida personal, mi vida familiar, mi vida cambió totalmente. Fue allá donde conocí a Dios. Y lo que hacía de buscar disculpas se convirtió en un decir, tengo que crecer. Y la oportunidad que Dios me brinde, tengo que aceptarla. Recuerdo que esa noche llorando, yo le decía al Señor, yo no, como repito, no era cristiano, pero yo no sé, ese día me acordé de Dios y recuerdo que esa noche le dije, Señor, ayúdame, me estoy muriendo, ayúdame, sácame de aquí. Y sentí en medio de mi llanto la mano de Dios tocándome y diciéndome, te voy a ayudar. Y al día siguiente apareció el aviso de la convocatoria para un periodista en Popayán y fui. Entonces, hay gente que acude a las disculpas. No, pero es que yo qué puedo hacer. Y yo qué puedo hacer. Y entonces actúa basado en condiciones. Pero es que si me pagaran esto, si al menos me dieran esto, es que yo con esto. Y huye a los desafíos. ¿Cómo huye a los desafíos que le enfrenta la vida moderna? A través de adicciones, en el caso mío, en ese entonces al cigarrillo y al tinto. Hay personas que se llegan al licor, hay personas que llegan al vicio, a la marihuana, a muchas cosas. Y esa adicción es una forma de huir de una realidad que tiene que enfrentar. Y comienza a convertirse todo en un juicio y en una crítica. Y se concentra en sí mismo, a criticarse a sí mismo. Y se detiene a mirarse solamente su incapacidad. Se detiene, o yo me detenía noche tras noche a mirar mi incapacidad. Y entonces entra algo en el corazón del hombre, un temor al fracaso. Eso ocurre, ese es un proceso que ocurre directamente en las personas reaccionarias. Pero yo aprendí a través de la vida y a través de muchos estudios que frente a una crisis necesitamos personas proactivas. Proactivas. Entonces, si llega a nuestra vida una crisis, nuestra primera reacción no debe ser la de tratar de hundir la cabeza, sino de permitir que ella nos revele nuestras verdaderas debilidades que hay en nuestro carácter y convertirnos en visionarios, personas visionarias. Cuando tú eres proactivo, responde a los estímulos sobre la base de los principios, no sobre la base de nuestro ánimo, ni sobre la base de los comportamientos de los demás, porque somos muy fáciles para creer que si los demás lo hicieron, yo lo puedo hacer. Entonces comienzan a llegar los mensajes como por ejemplo, bueno, si este man se prestó a ese cruce y le quedaron 2 millones de pesos en medio de torcido, pues hagámoslo. ¿Qué hacemos si no tengo? ¿Qué hacemos si necesito? ¿Qué hacemos si estoy, como hacen, reactivo, fracasado? No, nosotros tenemos que basar nuestra vida proactiva en los
principios y valores que hemos adquirido como cristianos. Y lo más importante que tenemos que hacer cuando somos proactivos en medio de la crisis, agradecer, ser agradecidos. ¿Sabes? Ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18. La palabra de Dios es muy clara. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias por todo. Porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Gracias por todo. No me lo están preguntando y no lo voy a decir por creerme que soy más que los que están conmigo. Porque le repito, soy el último de ustedes, quien humildemente recibió una orden de Dios y estoy al frente de un ministerio. Pero yo llegué a tener vehículo y estábamos muy bien económicamente en el año 2012, cuando decidí aceptar el ministerio, que cuesta, perdí el vehículo. Lo perdí porque estaba, no había sido inteligente, no había sido realmente un hombre responsable. Y Dios tenía que enseñarme a mí a aprender a manejar financieramente mi vida. Y me montaba en Metrolínea, muchos años. Iba a trabajar y salía del SENA en el año 2012, en medio de esos buses de Metrolínea llenísimos, y le quedaba uno la cara así pegada al vidrio, y así se venía uno en todo el viaje hasta las 7 de la noche, 7:30 que llegaba a Piedecuesta, y a esa hora iba a visitar familias, a compartirle la palabra de Dios, para también ayudar en el ministerio. Y en todo le daba gracias a Dios. A veces mi esposa se quejaba, ¿cuándo volveré? Y yo decía, yo no sé, pregúntele al Señor. Pero yo vivo muy agradecido con Dios porque tengo cómo moverme, tengo la tarjeta de Metrolínea, tengo el respaldo de mis pastores en Bucaramanga, con el cual me puedo mover en el discipulado. Darle gracias a Dios en todo. En todo. Quiero que recuerden en 1 Tesalonicenses 5:18. Dar gracias a Dios por todo, aún en medio de la crisis. La actitud cambia delante de Dios cuando tú eres agradecido con Dios. Yo recuerdo que hubo una crisis muy fuerte en mi hogar. Fueron 3 meses combinando el alimento. Claro, un día hacía arroz con lenteja y huevo, al otro día cambiaba y era huevo con lenteja y arroz, y al otro día cambiaba, al otro día eran lentejas y le echaba un poquito de huevo y arroz, y así, y así. Y cada vez que llegaba a mi mesa ese plato, yo le decía, gracias, gracias, Señor. Cuando uno es proactivo, asume su responsabilidad. Yo asumí mi responsabilidad y delante de Dios le pedí perdón, porque había sido un pésimo administrador de mi vida. Entonces, cuando yo asumo mi responsabilidad, cambio. Y entonces comienzo a desarrollar algo que es muy valioso entre los cristianos. Y es servir a los demás, sin importar. Servir a los demás. Eso es un cambio de actitud en medio de la crisis. No tengo nada que hacer. Y un vecino me dice, vecino, vaya, págueme la energía. Venga, hermano, yo voy. No es, no, ¿qué tal? Yo un comunicador social con especializaciones pagando, no, qué vergüenza. No, asuma su responsabilidad, comience a cambiar y desarrolle ese servicio a los demás. Algunos se quejan de lo que no pueden cambiar, pero no cambian lo que sí pueden hacer. Vuelvo y le repito, algunos se quejan de lo que no pueden cambiar, pero no cambian lo que sí pueden. Entonces, mientras perseguimos lo inalcanzable, hacemos imposible lo que es realizable. Yo quiero repetirte esta frase. Mientras perseguimos lo inalcanzable, hacemos imposible lo realizable. A veces no nos damos cuenta que hay cosas más fáciles que hacer. Y nos enfrascamos en hacer aquello que definitivamente, porque no tenemos recursos, porque no tenemos la posibilidad, luchamos por eso, sabiendo que no tenemos los recursos. Todo el mundo quisiera tener empresa, pero uno tiene que ser consciente que para tener una empresa necesita un capital semilla. Entonces, ¿para qué me pongo yo a luchar y a trabajar y a pelear buscando un capital semilla que no lo voy a conseguir en medio de una crisis? Cuando hay la posibilidad de un empleo con el cual puedo ahorrar para tener ese capital semilla en 3 o 5 años, no perder el proyecto, pero dejar de perseguir lo inalcanzable.
para hacer posible lo realizable. Los problemas nos permiten entender los propósitos de Dios y no escondernos detrás de las disculpas. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Yo lo entendí. Yo te invito esta noche a que tú pienses, ¿cuál es el propósito de Dios en medio de tu crisis? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarte en medio de tu crisis? Y entonces va a tener usted la libertad para decidir. Por eso, en esta noche yo quiero hacerte dos preguntas. ¿Cuál de estas dos personas eres tú? ¿Un reactivo o un proactivo? Ahora, ¿cuál de estos eres tú? Y la segunda pregunta es, ¿cuál de estos te gustaría ser? Porque si tú eres proactivo, vas bien, vas por buen camino. Pero si eres reactivo, ¿te gustaría ser proactivo? ¿Te gustaría dejar de quejarse? ¿Te gustaría comenzar a mirar nuevos enfoques? Yo te quiero decir algo importante, varón. Las malas actitudes se pueden cambiar. Las malas actitudes que tú tienes de ser reactivo, tú la puedes cambiar. Ahora, ¿cómo la puedes cambiar? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. ¿Cómo cambiar la forma de ver tu situación actual? Te repito, desconozco tu situación actual, pero quiero que si algo está ocurriendo en tu vida, hoy mires y evalúes cómo cambiar tu situación actual. Cómo cambiar la forma de ver lo que está ocurriendo en tu vida. Y lo primero que tienes que hacer para comenzar ese cambio de la visión que tienes de lo que estás viviendo hoy es reconocer y aceptar el estado en que estás. Eso es clave. Tienes que reconocer el estado en que estás en este momento. Si estás desempleado, tienes que decir sí. Yo le decía una vez a unas discípulas que les estaba haciendo una consejería espiritual con mi esposa. Y le decía, mira, yo quiero que te quede claro en tu corazón, hoy te quede claro. Tú no puedes pasar un solo día sin producir. Porque necesitas, tú dependes diariamente de una producción para tu hogar. Porque lastimosamente, por dificultades de la vida, por problemas que no voy a juzgar, no tienes un estudio, un conocimiento clave que te permita llegar a un empleo. Por lo tanto, todas las mañanas tienes que decirle al Señor, hoy necesito provisión. Y tú tienes que reconocer y aceptar el estado en que estás hoy. Pero lo más importante es entender los propósitos de Dios en medio de tu situación. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de tu crisis? ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de lo que has perdido? El ser querido que has perdido, la ruptura que has tenido. ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de ello? Y entonces tienes que empezar a renovar esos pensamientos en conformidad con la visión que Dios te va a dar. Romanos 12:2 tiene una palabra, una frase muy bonita, dice, y no os conforméis a este mundo, dice, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. O sea, no se conforme con este mundo, mi hermano, en medio de crisis. No se conforme con este mundo, con este agobio, con todo lo que está agobiando. No, transforme mediante la renovación de vuestra mente para que podáis comprobar, dice la palabra de Dios, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tienes que cambiar tus emociones. Tienes que cambiar tus emociones. No puedes vivir deprimido, no puedes vivir frustrado, no puedes vivir diciendo tú eres incapaz, soy lo peor del mundo. No. Y entonces cuando tú reconoces tus limitaciones, pero sabes cuál es tu potencial delante de Dios, los dones que Dios te ha dado. Dice, caramba, yo matándome por esto cuando yo tengo esto que Dios me dio, esta habilidad, que la gente me lo reconoce y me dice, oiga, usted es muy bueno en eso. Cambio mis emociones y comienzo a cambiar mi forma de actuar. Y cuando cambio mi forma de actuar, cambian mis hábitos. Y entonces cambia mi actitud, que es lo que estamos hablando hoy. Entonces decida dejar de ser reaccionario y tenemos que convertirnos en proactivos.
Quien decide tomar actitudes basadas en principios, su conducta, su comportamiento, son transformadas en torrentes de cambio y en acciones positivas. San Francisco, lo veía esta mañana con el pastor en nuestra clase, hablábamos de San Francisco, y él oraba y decía algo importante: Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Creo que esa frase la escuchábamos en los colegios cuando nos daban la famosa frase de Francisco de Asís. Decía, dame la oportunidad o la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, y valor para cambiar las cosas que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, la tendencia reactiva es enfocarse en la preocupación, pero esto solo ocasiona que la capacidad de influir en otros se reduzca. Cuando yo me vuelvo un reaccionario y me enfoco en la preocupación, dejo de influenciar a los demás. Y debo tener en cuenta que esas personas no producen muchos resultados. En cambio, los proactivos se enfocan de manera positiva en su vida y pueden influenciar a otros. Vamos a ver el caso del águila. Y vamos a ver un video. Voy a compartirles otro video sobre el águila para que lo podamos ver, y vamos a ir cerrando ya esta charla de la noche de hoy. Caramba, permíteme un segundo, lo vi mal, ya. Quiero que veamos este video del águila. Las águilas reales habitan en casi todas las cordilleras del hemisferio norte. Estas aves soportan el invierno alpino utilizando esas duras condiciones en su beneficio. Al igual que todas las águilas reales, esta hembra tiene un órgano sensorial especial que detecta cambios en la presión del aire, lo que le permite detectar corrientes de aire que se elevan desde las cimas. Con una envergadura de 2 metros, puede volar a más de 3.353 metros de altura. Luego, para llegar al siguiente pico, recoge las alas y se lanza. Con una velocidad máxima de 241 kilómetros por hora, es uno de los animales más rápidos del planeta. Parece fácil a simple vista, y así debe ser. Un águila real puede recorrer 160 kilómetros al día por las laderas en busca de cualquier oportunidad. Una bandada de cuervos es una buena señal. Durante el invierno, el 90% de la alimentación de las águilas reales es carroña. Si encontrar comida es difícil, mantenerla lo es aún más.
Un cadáver como este llama mucho la atención. Este macho es poderoso. Y las águilas no comparten. Bueno, siempre me ha parecido un animal hermoso, el águila. El águila me ha parecido un animal espectacular. Fíjese, características del águila en medio de la crisis. Los vientos turbulentos, usted lo vio en el video, hacen que el águila vuele más alto. La turbulencia es la que le permite al águila elevarse más alto. Y cuando se eleva más alto, le da una mayor visibilidad. Esto hace que el águila esté por encima de los perseguidores. Mire, convierte esa debilidad en una fortaleza y le permite al águila hacer esfuerzos menores. Ustedes lo vieron en el video, vieron que prácticamente el águila a veces se puede quedar quieta en el cielo, y se puede quedar quieta porque sabe manejar, controla la adversidad del viento y tiene la capacidad de mover la cola y mover sus alas para quedar estática. Pero de un momento a otro, en cualquier momento, cambia esa velocidad y ustedes lo escucharon, puede conseguir velocidades hasta de 240 kilómetros por hora. Que eso es espectacular, una caída de esas, ¿cierto? Sin hacer el mayor esfuerzo. Entonces, el águila tiene la capacidad de permanecer arriba por mucho más tiempo. Yo los invito a eso, mis hermanos, en esta noche. A que tomemos el ejemplo y la actitud del águila. Que seamos proactivos para que tomamos la actitud del águila. Que esos vientos turbulentos que posiblemente estás viviendo en tu vida te permitan volar mucho más alto. Esa turbulencia que la veíamos en el video, esa turbulencia, esa fuerza que le hacía pensar al animal que debía retroceder, lo que hacía era que el animal lo utilizaba en beneficio de ella para poder volar más alto. Que esa turbulencia que puede haber en tu vida te permita una mayor visibilidad. Mira, cuando logras subir tu autoestima, cuando logras estar arriba y logras vislumbrar mejor los problemas, tienes mayor visibilidad para solucionar los problemas. Tienes mayor capacidad mental estando arriba, viendo los problemas, tienes más capacidad para poder resolver. Increíblemente, el águila, entre más se eleva, adquiere mejor visibilidad. Y mira, cuando tú tomas esa adversidad que te está golpeando y lo pones a tu favor, vas a estar por encima de aquellos que te pueden perseguir, aquellos que posiblemente están pensando mal de ti o quieren verte fracasado, quieren verte derrotado. Porque si tú colocas la adversidad y la colocas para tu beneficio como el águila, vas a estar por encima de quienes te puedan estar persiguiendo. Y entonces la solución que vas a encontrar a esa crisis por la que puedes estar atravesando, ya seas tú o tus discípulos, les va a permitir conseguir el resultado sin menores esfuerzos, sin hacer tanto esfuerzo. Les va a permitir conseguir buenos resultados con menos esfuerzo. Te vas a cansar menos que si luchas contra ese viento. Te vas a cansar menos y vas a poder permanecer por mucho más tiempo en pie. Lo peor que puedes hacer es esconderte. Lo mejor que puedes hacer es comenzar a cambiar. Cambia la crisis, cambia tu actitud.
Reconoce tu estado. Entiende el propósito de Dios para tu vida. Aprende a ser agradecido. Cambia tus emociones. Cambia tu accionar. Cambia tus hábitos y sobre todo, que creo que es la conclusión más importante de esta noche, cambia tu actitud frente a la crisis. Hoy, si tú estás al otro lado, en medio de un problema, debes convertirte no en reaccionario, sino en un proactivo. Toma decisiones basadas en tus principios, basados en tus valores cristianos. Y cambia tus comportamientos, transfórmalos, basados en tus valores cristianos, basados en la palabra de Dios. Pide al Señor que te dé la serenidad para aceptar aquello a lo cual tú no puedes cambiar, pero que te permita tener la sabiduría importante para reconocer y cambiar las cosas que sí puedes cambiar. Finalmente, mi hermano, para arriba, sé un reactivo, perdón, sé un proactivo. No te enfoques en las preocupaciones. Enfócate en la capacidad que tienes de influenciar a otros y avanza en medio de estas crisis. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. No sé si haya alguien pueda desear o decirme si hay alguna necesidad por la cual ustedes quieran que yo ore en esta noche. Si alguien tiene una necesidad, si alguien me dice yo quiero que ore, puede escribirme quizás. Pero quiero despedirle, quiero pedirle el favor al pastor que me permita despedirme orando por ustedes, varones. Clamándole a Dios por cada uno de ustedes. Gracias, Dios, Padre eterno. Gracias por la palabra que declaro en el nombre de Cristo Jesús, que tú has colocado en esta noche para mi vida, para la vida de mis hermanos. Gracias, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que seas tú hablando a mis hermanos. Te pido, Espíritu de Dios, que el propósito que tenía con esta charla se haya cumplido, Dios, y que mis hermanos entiendan que frente a una crisis lo mejor es cambiar, es dejar de ser reactivos, convertirnos en personas proactivas, mejores seres humanos para la sociedad, demostrando nuestra capacidad de crecer y de influenciar a otros. Gracias por sus vidas, lo declaramos con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.